Bueno, siendo las 8:05, damos inicio a esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que tenemos sobre desarrollos a bajo costo con low code, el cual vamos a estar acompañados de nuestro gran experto Orlando Contreras y vamos a estar aprendiendo muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con, digamos, como esta tendencia que ha salido a la hora de innovar en las aplicaciones que tenemos de una manera mucho más sencilla y ágil. Recuerden que ahí arriba en el chat pueden escribir sus preguntas, en todo momento las vamos a estar leyendo y vamos a estar respondiéndolas en los espacios que tenemos acordados para las preguntas. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Emma. Bueno, buen día para todos. Mucho gusto, Orlando Contreras. Yo estoy encargado de la parte de apoyar a los equipos comerciales en la parte técnica sobre planteamiento de soluciones digitales con plataformas de low code y también en temas de inteligencia artificial. En este caso, lo que vamos a revisar o vamos a hacer un pequeño viaje acerca de cómo es crear aplicaciones con bajo costo, con herramientas de low code y vamos a pasar también a través de ciertas plataformas y conocer los diferentes servicios que son de bajo código que nos ofrecen al menos las tres nubes principales. Microsoft con Azure, Amazon con AWS y Google con GCP. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a arrancar desde lo básico, ¿cierto? Primero tenemos que comenzar a entender muy bien qué es lo que significa el tema de low code y por qué a veces entramos en que el hecho de que sea una plataforma de bajo código o de no código no necesariamente implica que vamos a ser más rápido, no necesariamente implica que vamos a construir soluciones muy complejas o no significa que netamente no requiera de hacer una, digámoslo así, adición o agregar características a través de código manejado, ¿cierto? Entonces, para empezar, el desarrollo low code lo que nos ayuda o es una forma simple y más accesible para que los usuarios, sobre todo los del negocio, tengan herramientas para construir y acelerar esas soluciones digitales y no se tenga tanta dependencia de las áreas técnicas, sea del área de TI o sea del área ya de desarrollo de alguna organización. Es simplemente presentarle herramientas a nuestro negocio para que ellos, a partir de allí, tengan la posibilidad de estar construyendo soluciones de valor y que aporten sobre todo a la línea de negocio. Es importante acá tener en cuenta y es que por el hecho de que uno dé o digamos que promueva el uso de estas soluciones dentro de la organización, todo esto debe estar acompañado de modelos de gobernabilidad, porque si no vamos a tener inconvenientes de que todo el mundo podría llegar a estar construyendo soluciones y después cuando alguna falle o cuando alguna requiera un grado mayor de complejidad o una evolución mayor, pues allí es donde vamos a tener complicaciones porque están las áreas desconectadas. Por un lado está el área de negocio construyendo y por el otro lado está el área de TI tratando de controlar y asumir esos, digamos que esas aplicaciones. Entonces, cuando yo tengo una estrategia de bajo código o de no código o plataformas dentro de mi organización, es importante acompañarlas de un modelo de gobierno. Son políticas sencillas que me dicen a mí o que me coordinan o me dan directrices de cómo este tipo de soluciones pasan desde el área de negocio a ser custodias por la organización en cabeza de las áreas de TI. Aquí aparece un concepto bien importante cuando yo estoy hablando de temas de bajo código y son los citizen developers. ¿Quiénes son ellos realmente? Los citizen developers son aquellos, algunos son power user porque algunos tienen unos conocimientos mucho más avanzados o algunos tienen algunos pinitos en programación, pero la mayoría de ellos vienen de un conocimiento muy alto en los temas de negocio y que lo que requiere son plataformas que con ese conocimiento de negocio les ayude a construir soluciones que aporten como tal a su día a día, ya sea con automatización de procesos, automatización de tareas repetitivas, captura de información a través de ciertas aplicaciones sencillas como tal. Algunas inclusive dan esa versatilidad para poder construir herramientas un poco más elaboradas o productos más elaborados, como aplicaciones comerciales que apoyan a mi fuerza de venta,
aplicaciones para la gestión de activos o de inventarios, entre otros aspectos. Entonces, esos citizen developers son aquellas personas que básicamente lo que vienen es a aportar desde un conocimiento desde el negocio. Y estas personas deberían estar integradas o estar conversando mucho con los pro developers, que quienes vienen siendo también ellos. Básicamente, cuando yo tengo una estrategia o estoy trabajando elementos de low code o de no code, yo necesito también el apoyo de las áreas técnicas. Entonces, un camino muy sencillo de recorrer o para tener en cuenta en sus organizaciones es que yo puedo iniciar un desarrollo a través de los citizen developer con herramientas de bajo código en caso de que yo requiera, por ejemplo, agregar funcionalidades que requieren un poco más de conocimiento técnico y ese citizen developer no lo tiene, yo podría compartir mi solución para que mi equipo de desarrollo agregue esa nueva funcionalidad y se trabaje en conjunto. Y cuando ya se tenga todo listo, pues pasar a la administración y gestión del área de TI. Es como un pequeño recorrido y un pequeño como mapa de comunicación entre lo que es el equipo de negocio, el equipo de desarrollo y el equipo de administración como tal, ¿cierto? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que las áreas de TI tampoco se conviertan en los doctor no, como tal. Si se tiene un esquema de políticas a través de un modelo de gobierno, va a ser muy fácil dar digamos que esas directrices y tratar de implantar en la organización un esquema de cómo se empieza a desarrollar haciendo uso de estas plataformas. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como una plataforma de bajo código o de no código? ¿Cierto? A veces entendemos que que es aquella plataforma en la que yo solamente arrastro cajoncitos, componentes, doy doble clic en algún botón y le digo conéctese con esta pantalla. O a veces asimilamos en que es, cuando estoy hablando de flujos de trabajo, es arrastrar cajoncitos, rayitas, palitos y todos los conectores. ¿Cierto? Y eso me va haciendo la magia por detrás. Algunas herramientas sí, algunas herramientas son pensadas para ellos. Ejemplo, algunos esquemas como de VPMNs son capaces de hacer ese tipo de elementos. Arrastro, conecto y voy configurando, ¿cierto? Eso pasa mucho en los temas de automatización a través de flujos de trabajo. Cuando yo estoy construyendo aplicaciones, puede que yo requiera cierto conocimiento, no lo voy a llamar técnico, pero sí de al menos cómo funciona la plataforma. Porque conectar una pantalla con otra, agregar una tabla y que se conecte con una fuente de datos, al menos supone un leve conocimiento, al menos de la plataforma, no conocimiento técnico a nivel de desarrollo, ¿cierto? Y ahí estaríamos ubicados en lo que son plataformas de no código. Ahora, aquellas plataformas de bajo código es tomar, digámoslo así, como esencia, aquellas plataformas que me permiten a mí arrastrar, soltar ventanas, cajoncitos para texto, imágenes, entre otras, y que si yo llego y requiero algo un poco más robusto, me dé la posibilidad de a través de código poder extender esa funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de plataformas de bajo código, tenemos ese mix. Son plataformas que me aceleran a mí la construcción de productos digitales a través de una interfaz que me permite a mí simplemente arrastrar componentes, hacer unas configuraciones y si requiero agregar mayor complejidad, poderlo hacer a través de código manejado, ¿cierto? Ahora, identifiquemos cuándo vamos a hacer uso de este tipo de herramientas, porque hay que tener claro que no para todo es viable hacer uso de este tipo de plataformas, ¿cierto? Y para ello vamos a empezar con entendiendo ciertas ventajas y ciertas limitaciones que tenemos con este tipo de plataformas en general. Entonces, una de las ventajas como tal que siempre vamos a tener es un tema de rapidez o agilidad, ¿cierto? No significa que no tengamos que cumplir con ciertos procesos, en el sentido de cuando yo estoy construyendo una aplicación, al menos debo de tener claro cómo va a funcionar, ya sea desde una visión conceptual
o desde una visión técnica, ¿cierto? Entonces, rápido, ágil no significa que dejemos de hacer ciertas tareas que me permitan a futuro poder seguir evolucionando esa aplicación, o al menos que cuando otra persona llegue, pues sepa de qué va la aplicación o por qué se construyó, cuál fue el objetivo, ¿cierto? Eso me permite a mí llegar y mejorar el time to market que yo tengo de soluciones o productos digitales que construya para llegar al negocio. Entonces, se deben de identificar ciertos escenarios y el uso de estas plataformas siempre es una primera, digámoslo así, una primera alternativa de solución. A partir de que vayamos explorando nuestro caso de negocio, podemos ir viendo si la plataforma me sigue, digamos que soportando para construir esa necesidad, para volver realidad ese requerimiento, o si ya comienzo a tener primero un mix. ¿Qué es tener un mix realmente? Es comenzar a combinar plataformas de bajo código y no código con elementos o componentes de código manejado, desarrollo a la medida como tal. Como por ejemplo, si requiero integrarme con mi ERP en mi organización y este ERP ya me expone alguna interfaz de comunicación como tal, yo podría hacer uso de ella, ¿cierto? Y ahí voy a necesitar de pronto un poquito de código manejado, pero al menos la mayoría de cómo estoy construyendo la solución lo voy a poder hacer a través de estas plataformas. El tema de potencial multiexperiencia es algo bien importante porque se tiene que en desarrollo a la medida el poder llegar y construir soluciones que se adapten a diferentes dispositivos y que me permitan a mí manejar de pronto productos digitales multicanales que yo pueda visualizar desde mi computador, desde una tablet, desde un dispositivo móvil como un smartphone, pues ya es complejo, ¿cierto? O a veces agrega cierto grado de complejidad como tal por la personalización tal vez de sus interfaces, pero digamos que cuando yo estoy pensando en herramientas de bajo código, esto comienza a ser muy viable porque ya me vienen soportando la forma en que yo voy a visualizar esa interacción con el producto digital, cómo los usuarios desde cualquier dispositivo van a poder interactuar. Ahora, esto supone también oportunidades de ahorro de costos. ¿Por qué no hablo de una vez y diciendo, no, es que trabajar con herramientas low code o no code de una vez te va a ahorrar costos en el desarrollo? No, porque todo depende del caso de negocio. Yo puedo tener herramienta o una plataforma de bajo código para poder apalancar una estrategia de acelerar la construcción de un producto digital, pero no por eso significa que ese producto digital dure unas pocas horas o dure una semana o 2 semanas. Puede durar inclusive 2 o 3 meses. Eso dependerá de la complejidad, ¿cierto? Sin embargo, cuando llegaron este tipo de herramientas, se comenzó a hablar de que los temas de ahorro de costos y de velocidad era casi que una relación de 1 a 3, en el sentido de que si yo para crear un MVP como desarrollo a la medida me demoro 3 meses, pues un MVP con herramientas de bajo código como tal lo podría construir en un mes, ¿cierto? Entonces, esa relación en algunos casos de negocio se da. Sí, nosotros hemos tenido casos en los que esa parte se puede corroborar en el que construir una solución para, sobre todo, diligenciar información que lleve, por ejemplo, un paso a paso de algún proceso desarrollado a la medida, pues el MVP está de 2 meses a 2 meses y medio, mientras que cuando lo hacemos con low code, si se presta la herramienta, podríamos hablar de unas pocas semanas, ¿cierto? Inclusive de 3 a 4 semanas, máximo 5 semanas, ¿cierto? Dependiendo de todo el proceso que se tenga que hacer. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y lo otro es el mantenimiento simplificado como tal. Mantener este tipo de aplicaciones es mucho más sencillo que mantener aplicaciones que son de código manejado. En código manejado nosotros tenemos que tener repositorio de código fuente, tenemos que tener repositorio de documentación, tenemos que tener todo un pipeline de pronto de prácticas DevOps, entre otros elementos, ¿cierto? Y a veces un cambio puede llegar a significar que hay que volver a correr todos esos elementos, inclusive pruebas de aceptación, entre otras actividades, y lo vuelve un poco complejo. Mientras que en el low code
pues es un poco más frontal, como digo yo, es un poco más vertical en la forma en que si yo tengo que hacer un cambio, yo puedo ir y agregar, por ejemplo, un nuevo campo y conectarlo con esa fuente de datos rápidamente, ¿cierto? Y tengo, la mayoría de este tipo de plataformas traen un chequeador o un validador de que lo que se esté haciendo esté de manera correcta. Ojo, no son pruebas o test unitarios ni pruebas que hacemos normalmente en temas de desarrollo a la medida, pero sí me ayudan a mí como usuario de negocio con cero conocimiento técnico, al menos a validar si voy por buen camino en la construcción de la solución o si al hacer algún cambio, pues reventé algo, ¿cierto? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta y esas son algunas de las ventajas, ¿cierto? Se pueden llegar a tener más a medida de que se tenga una estrategia de bajo código como tal en la organización. Entonces, esto puede ayudar a aumentar la rentabilidad, a mantener sobre todo el control sobre todo lo que sucede en cuanto a la creación de productos digitales. Los requisitos y plazos para la entrega de este producto pueden ser mucho más ágiles, porque aquí una de las cosas o una de las grandes ventajas también que me da este tipo de plataformas es que no necesariamente yo tengo que hacer ese proceso en el que capturo los requerimientos, voy, construyo y cualquier duda vengo y pregunto al usuario de negocio, sino que yo podría estar, en el caso de los pro developers, estar construyendo la solución de la mano digamos que líderes de negocio. Entonces, casi que yo voy montando una pantalla y de una vez puedo irla validando con mi usuario. Lo tengo ahí al lado, le voy preguntando, voy viendo la funcionalidad. Eso ayuda mucho en el proceso, ¿cierto? Emma, ¿ibas a comentar algo o ibas a alguna pregunta? Sí, tenemos para que resolvamos tres preguntas que nos han llegado. La primera es, Mm, pregunta, trabajo en una empresa no muy grande, ¿es posible crear todas mis aplicaciones con low code? Sí, es válido, inclusive puede ser tu primera alternativa, ¿cierto? Como comentaba hace un momento, depende mucho del caso de negocio. A veces me han dicho, yo puedo montar ahí un core de negocio. Hombre, sí, pero lo que hay que revisar es, ¿será la plataforma más idónea para yo montar un core de negocio? Dependiendo también de mi misión, visión de la organización, de cuál es mi core, yo podría pensar en que de pronto en el mercado ya hay plataformas que hagan eso, ¿cierto? O que me puedo apalancar en ciertas plataformas y hacer desarrollos a la medida que me permitan a mí esa escalabilidad. Sí, que inclusive esa es una de las limitaciones que tienen a veces las plataformas de low code, poder escalar, poder tener cierta flexibilidad, inclusive cuando yo hablo en términos de experiencia de usuario, en términos de personalización e inclusive en aspectos de seguridad. Entonces son limitaciones que a veces tenemos que tener en cuenta cuando yo tengo este tipo de plataformas. Pero tu primera opción sí puede ser un desarrollo en low code. Es más, puede ser tu mínimo producto viable, ¿cierto? Y a partir de ahí ver si ese producto inclusive tiene tracción, si ese producto dentro de la organización puede seguir escalando. Y si ya ves que de pronto se están robusteciendo demasiado, pues ya hay que comenzar a hacer combinaciones, lo que comentaba hace un momento. Puedo llegar y tener elementos que me ayuden a construir de manera de low code, pero mis integraciones o, por ejemplo, toda mi fuente de datos pueden ser motores de base de datos mucho más robustos, un Postgres, un SQL, un Oracle, ¿cierto? Puedo integrar servicios en la nube que me ayuden a mí a que esa aplicación pueda ser más robusta. Entonces, sí es una primera acercamiento como tal, pero he Su- respondido a tu pregunta. Súper. Aquí hay una pregunta que tal vez nos adelantemos. Me dices, ¿qué tipo de conocimientos son necesarios para operar en una plataforma low code? Bueno, eso en algunos elementos depende de la plataforma. Por ejemplo, hay plataformas como Bubble que no requieren realmente un conocimiento más allá de tu conocimiento de negocio. ¿Por qué? Porque si es una plataforma que tú llegas y arrastras formulario, clic derecho, agregar campo, decir, chequear que sea requerido y luego a través de un conector dices, cuando le des clic a este botón vas a transicionar a esta otra pantalla y creas la pantalla, ¿cierto? Entonces, hay plataformas de ese estilo que uno dice, no requiero más allá de mi conocimiento técnico.
Hay otras que aprovechan tu conocimiento como tal para que tú puedas desarrollar. Ejemplo, el ecosistema de Power Platform de Microsoft, ¿cierto? Que más adelante vamos a ver de qué se compone. Yo puedo llegar y tener una Power Apps, que ahorita vamos a ver de qué va eso, construir mi aplicación, pero en la forma en que yo conecto pantallas, en la forma en que yo codifico mi aplicación, es muy similar a cómo lo hacemos en Excel, ¿cierto? Entonces, miren que puedo aprovechar el conocimiento que ya tengo en Excel, porque Excel es una plataforma, por así decirlo, basado en fórmulas. Pues bien, Power Platform y su ecosistema, sobre todo en Power Apps, es basado en fórmulas. Habrán unos elementos en los que nos vamos a quedar cortos, ¿cierto? Ejemplo, si yo digo, venga, es que necesito integrar aquí un web service que me expone el ERP, pues no tienes por qué saberlo desde el punto de vista de negocio. Ahí te apoyas o te apalancas en los equipos de desarrollo, que ellos te ayuden y te apoyen en ese punto como tal. Pero tú tendrás el control realmente de cómo se construye la solución y puedes ir montando. Entonces, dependerá de la plataforma, ¿cierto? Como tal. Algunas te permitirán cero conocimiento técnico, más de negocio. Otras aprovecharán lo que ya sabes y en otras es más conocimiento de la plataforma. Es decir, voy a agregar una funcionalidad, arrastro el campo, arrastro el botón, ¿cómo conecto esto? Entonces, ingreso a las propiedades de ese botón y voy haciendo las configuraciones. Entonces, ahí ya es conocimiento de cómo funciona la herramienta, ¿cierto? No, realmente no lo podríamos llamar conocimiento técnico, sino más bien de uso de la plataforma. ¿Sí? Espero haber Súper. respondido a tu pregunta. La siguiente es, si entre las limitaciones hay aspectos de seguridad, ¿cómo podemos hacer para mitigarlos y hacer de esta implementación algo mucho más efectivo? Vale, aquí hay unos elementos y el primero es este tipo de plataforma. Vamos a pensarlo en dos momentos, ¿cierto? Uno, cuando yo estoy construyendo soluciones de cara interna y cuando estoy construyendo de cara externa, ¿vale? Entonces, ubicándonos primeramente en soluciones que son hacia adentro de la organización. El primer nivel pequeñito de seguridad es conectarlo con nuestro directorio activo, ¿cierto? Que solamente aquellas personas que hacen parte de la organización hagan uso de la aplicación. Primer filtro. Segundo filtro, ¿a quién le voy a compartir la aplicación? Porque puede que la aplicación que haya construido no necesariamente es para toda la organización, es para el área jurídica, para el área financiera, para el área de ventas o para el área de compras. Entonces a ellos solamente le voy a compartir esa funcionalidad, ¿cierto? O esa aplicación. Otro de los filtros es incorporar, por ejemplo, dentro de las aplicaciones, cómo yo hago uso de las funcionalidades. Es decir, si yo tengo varios módulos dentro de esa aplicación, pues cómo restringo que no todo el mundo ingrese. Sí, eso por ese lado. Ahora, hay que estar en constante actualización. Hay algo que también se sale, en constante actualización es parches de seguridad en los sistemas operativos, parches de seguridad en los navegadores, porque este tipo de soluciones son muy web, ¿sí? En el sentido de que yo entro a una plataforma, me logueo y voy y tengo un editor en el cual yo construyo mi solución, pero ese editor yo lo accedo a través de un navegador web. Entonces, tener actualizados nuestros navegadores web, tener un buen manejo de credenciales como tal. Somos muy partícipes a veces de darle guardar a las credenciales para que nos la guarde el navegador y ya sabemos que esos son también huecos de seguridad. No es válido tampoco guardarlas por allá en plataformas de este tipo de password porque también son susceptibles de hackeo. Entonces es importante como hacer un muy buen manejo en las credenciales, eso ya es una estrategia más de la organización como tal, ¿cierto? Colocar factores de doble autenticación o autenticación multifactor, eso también es muy válido, es aplicable para ya sea soluciones externas o internas. Es importante tener ese tipo de elementos. Y cuando yo estoy trabajando con estas plataformas y también he insertado parte de código, no necesariamente código manejado, sino código propio de la plataforma. Es decir, poder conectarme a una fuente de datos o a un documento, o a un archivo de Excel, o a un archivo plano.
en el día de mañana la plataforma o el fabricante dice, hemos actualizado la forma en que tienes que hacer esa consulta, deja de usar métodos o fórmulas o mecanismos que ya han sido deprecados. Siempre hay que mantener en las últimas versiones, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, esos son temas a tener en cuenta cuando yo trabajo con este tipo de plataformas. Si bien son plataformas de bajo código, eso no implica que yo no pueda hacerle pruebas también de seguridad. Yo también puedo hacerle pruebas de seguridad a esto, ¿cierto? Por ejemplo, que si yo voy a ingresar, poner un escenario en el que una persona que no debería tener acceso, pues intente hacerlo, ¿cierto? ¿O qué pasa cuando un usuario llega y dice, ay, mira, es que te voy a compartir esta aplicación? Y llega y le pasa la URL a la otra persona. Pues si esa persona no está en el grupo en el que debe de hacer uso de esa aplicación, pues la otra persona no debería entrar, ¿cierto? No debería permitírsele entrar. Entonces, esos aspectos son importantes tenerlos en cuenta cuando yo estoy trabajando con este tipo de plataformas. Y cuando estoy trabajando con soluciones que vienen de cara externa, es importante tener en cuenta pues todos los mecanismos de registro, autenticación, recuperación, sobre todo apoyarse en plataformas como si son servicios en nube, un Azure Active Directory B2C, o si están con AWS con un Cognito, AWS Cognito, o permitir inclusive la autenticación con social login, siempre y cuando, ahí sí ya uno mira el escenario de negocio, siempre y cuando verdaderamente no sea una solución en la cual yo tengo que garantizar que la persona que está ingresando pertenece o trabaja para una empresa, ¿cierto? Porque se pueden dar esos escenarios. Entonces, tener captchas. Entonces, todos los mecanismos, cuando son de cara externa, aplican todos los mecanismos de seguridad que normalmente uno tendría que implementar cuando estoy desarrollando a la medida, ¿cierto? Inclusive hacer test de vulnerabilidades, porque ya está expuesta a Internet. Entonces, hacer test de vulnerabilidades para saber que no estamos inyectando por allí ningún script o que no estamos dejando por ahí una puerta trasera mal puesta, cosas de ese estilo. Entonces, esos son como algunos tips o mecanismos a tener en cuenta. Algunas plataformas me permiten a mí ya chequear ese tipo de elementos, ¿cierto? Y decir cosas como, hey, mira, aquí estás haciendo una captura de información sensible como un password y no lo tienes, digamos que cifrado o no lo tienes encriptado, sino que ahí se ve como texto plano. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero con Súper, eso he respondido a la pregunta. súper. Orlando, aquí para cerrar esta parte de las preguntas y más adelante tener, digamos, como otro espacio, hay un comentario que nos hacen que dice, difiero con lo dicho, Power Apps lo venden como bajo código, pero si necesitas algo robusto, no es tan sencillo y necesitas conocimientos y buenas bases de lógica de programación. Para cosas muy sencillas es perfecta, pero entre más automático desees el servicio, más conocimiento debes tener. En cosas muy sencillas es perfecto, pero en otras no es tan sencilla y hay que tener buenas bases de lógica, programación, condicionamientos, etcétera. Bueno, ahí ya es un tema muy particular. Yo he tenido la fortuna de conocer personas del negocio que me han llegado ya con la solución robusta implementada. Por ejemplo, caso es creo que fue en Nicaragua, Honduras o Guatemala, uno de esos tres países. Una cadena de almacenes de retail muy similar a la que tenemos aquí en Colombia de Grupo Éxito. Y ellos necesitaban controlar, hacer toda una gestión de inventario, entrada, salida de productos e inclusive cómo armar las cajas donde van las verduras. Toda esa solución ya ellos la trajeron, en donde ya estaba implementada, ya estaba no estaban haciendo uso de bases de datos ni nada de ese tipo técnico, ¿cierto? Ellos estaban usando Dataverse en el caso de Power Platform o de Power Apps que la persona comenta, y la gestión documental y de piezas y de imágenes estaba toda trabajada con SharePoint. ¿Qué quisieron ellos? Pues lo que les comentaba ahorita. La aplicación empezó a crecer tanto, necesitaban tantos módulos que lo que necesitaban ahora es toda la información que tenían en el Dataverse, enviarla a una base de datos y no sabían cómo, ¿cierto? Y mejorar el tema de acceso a la información que se estaba guardando en el SharePoint, porque
Por ejemplo, Power Apps tiene una limitante en el que solamente es capaz de consultar 2.000 registros y SharePoint tiene la limitante de que a partir de los 5.000 registros empieza a poner problemas. Entonces se hace uso en Power Apps específicamente de algo que se denominan funciones delegadas para poder comenzar a jugar con eso. Luego empezamos a trabajar también, o el primer paso que dimos fue trabajar con Dataflow dentro del mismo Dataverse. Entonces enviábamos la información al Dataverse, el Dataverse la empezaba a mandar a través de un delta hacia SQL. Ahí fue en ese punto donde nosotros los apoyamos, pero toda la interfaz gráfica y todos los módulos quedaron en el Power Apps, ¿cierto? Entonces depende también del escenario, ¿sí? Del escenario, del caso de negocio, de pronto de la visualización que se tiene de la solución o el requerimiento específico como tal. Entonces, como lo decía al inicio, si tú quieres en este tipo de plataformas colocar un core de negocio, lo puedes hacer. El tema es, ¿será válido? ¿Será la mejor alternativa? ¿Cierto? ¿Será lo que verdaderamente a futuro me permite ese escalamiento si desde ya lo estoy visualizando? En este caso, nuestro cliente empezó a crecer, pero sin embargo, le parecía muy sencillo poder seguir creciendo y construyendo pantallas allí. Y no quería, digámoslo así, soltar eso o a depender de un equipo técnico. Quería seguir que el negocio lo siguiera haciendo. Solamente dependieron del equipo técnico en esas partes muy específicas. Entonces, es para todo, ¿cierto? Desde un MVP como tal, que inclusive aquí vamos a saltar, desde una prueba de concepto, desde construir un MVP, desde hacer una reingeniería completa de un proceso o desde traer sistemas legados a este tipo de plataformas como tal, siempre y cuando es aplicable, ¿cierto? Todo desde parte de una evaluación como tal. Entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de aspectos. Super, Orland, y ya por último, pero creo que nos adelantamos un poquito porque ahorita vamos a hablar pues como por nube incluso. Nos dicen si podemos recomendar algunas plataformas de low code. No sé si Ya quieres vamos que lo para allá. hagamos ya o vamos para allá. Listo. Sí, ya vamos para Perfecto, allá, Orland. vamos para allá. Sigue. Listo, vale. Entonces, algunos casos de uso. Esto sería una lista bastante larga, bastante amplia, ¿cierto? Pero en dónde se ha visto mucho este tipo de soluciones o por dónde se ha arrancado a construir este tipo de soluciones. En aplicaciones que están orientadas al tema de talento humano. Hay compañías en las que no necesariamente tienen un ERP o un sistema completo para la administración o gestión de vacaciones, incapacidades, entre otros aspectos. Entonces, por aquí es una buena alternativa, al menos para arrancar. ¿Por qué? Porque se ha conocido que inclusive hacen la gestión todavía en archivos de Excel, ¿sí? Y esos archivos de Excel normalmente están todavía almacenados en mi computador. Ni siquiera todavía están sincronizados con un OneDrive o con un G Drive ni nada por el estilo, no están sincronizados con algún servicio en la nube. Entonces, esto empieza a ser algunos elementos bien importantes. Conocimos y tuvimos la oportunidad de trabajar un caso, por ejemplo, para la fuerza de ventas de un banco reconocido, donde toda la fuerza comercial tiene una Power Apps en la cual hace uso para la captura de datos cuando los clientes comienzan a requerir o hacer solicitudes de crédito. Y yo no sé, de pronto en estos almacenes de cadena, ustedes han visto que se les empiezan a acercar y voy a poner el ejemplo, ya sacaste tu tarjeta Falabella y ellos van con una tablet allí, ¿cierto? Pues bueno, algo similar, pero para la fuerza de ventas de este banco, donde ellos tenían unos puntos y justamente a través de Power Apps hicimos una implementación online, offline, donde si se perdía alguna conexión se estaba guardando igual la información y tan pronto se tuviera conexión, pues se sincronizaba. Entonces, hasta ese nivel llegó, donde por ahí inclusive registraban las metas comerciales, los objetivos, era casi que un balance scorecard, ¿cierto? Con esteroides. Entonces, ahí hoy en día pues trabajan con eso y la versatilidad que tienen es que la ven desde una tablet o desde un dispositivo móvil. Portal de empleados también es muy válido hacer uso de este tipo de plataformas, donde yo ahí puedo tener autogestión de digámoslo así, mis incentivos, tener autogestión de cómo solicitar ciertos beneficios, entre otros. Y esto lo puedo apalancar también
con escenarios así de tener un chatbot con inteligencia artificial que me ayude, tener escenarios de automatización en donde me permita, por ejemplo, a mí desbloquear usuarios, recuperar contraseña, agregar posiblemente usuarios o automatizar inclusive el proceso de entrada de una persona a mi organización, donde yo llego e ingreso como un trabajador nuevo y como yo lo creo en el directorio activo le doy digamos así, acceso al menos a un pool de herramientas en las que inicialmente tiene que tenerlo. ¿Cómo le habilito todas esas plataformas para que él pueda trabajar? Entonces, la automatización de procesos también cabe con elementos de plataforma de low code, ¿cierto? Algunas sí deberán tener algún conocimiento técnico, nos ha pasado cuando nos piden, por ejemplo, integrar a un Visagi con un Power Automate o cuando estamos construyendo flujos de trabajo en AWS con Step Function y nos piden integrarnos con servicios propios de AWS. Ahí es full conocimiento técnico, ¿cierto? Pero también hay otros que no, hoy en día, con el boom de la inteligencia artificial, también nos permite a nosotros construir componentes de inteligencia artificial con bajo código, ¿cierto? Entonces son elementos que hay que tener en cuenta. Otro caso muy sonado, que también son experiencia de nosotros, es la gestión de operarios o de máquinas en plantas como tal. Digan ustedes, en plantas productivas donde hay una cadena de producción y todo lo están diligenciando hoy en día en formatos de Excel. Pues todo eso se puede digitalizar a través de una herramienta de bajo código, se les entrega unas terminales, puede ser o unas tablets o el mismo dispositivo móvil, donde ellos puedan ir registrando esa información de lo que va pasando, ¿cierto? Hoy en día este tipo de plataformas inclusive me permiten a mí escanear códigos de barra y poderlos empezar a procesar. Sí, hay un poco más ahí de complejidad, pero no deja de que pueda uno comenzar a trabajar desde la oportunidad del negocio, pasando por Pro Developers y llegando a las áreas de TI, ¿cierto? Ahora sí, hablemos de plataformas, ¿cierto? ¿Qué plataformas tenemos entonces? Este es el ecosistema, por ejemplo, de low code, no code de Microsoft. Esto es el ecosistema Power Platform, ¿sí? Donde yo de entrada tengo, voy a dejar por acá, voy a hablar de estas 5 plataformas porque esto daría para una charla completamente nueva como tal, en el caso de Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft a mí me ofrece para crear aplicaciones, plataformas como Power Apps, ¿cierto? En donde me ofrecen 2 alternativas de solución. Una, conocidas como las Model Driven y otras como las Canvas. Rápidamente, ¿cuál es una de la otra? Quiero tener control total de cómo me conecto a mis fuentes de datos. Quiero tener control total de la experiencia de usuario. Quiero tener control total de cómo es el comportamiento de la solución. La mejor alternativa es una Canvas App. Si yo estoy pensando ahora al revés, no pensando desde la interfaz para llegar a los datos, sino que ahora yo voy a partir de entidades, tablas o elementos como Dataverse, ¿cierto? Yo ya construí, primero armaría mi modelo de negocio o mi modelo de datos y luego construyo la pantalla. ¿Por qué? Porque las Model Driven en este caso se conectan con esas entidades y lo que hacen es comenzar a generar las pantallas. Yo en una pantalla puedo tener relacionadas una o varias entidades para la captura, modificación, borrado o almacenamiento de la información. Power Automate es el señor que a nosotros nos permite todo el tema de automatización a través de flujos de trabajo o a través de otro tema que es RPA. Ya esa parte de RPA sí requiere de un conocimiento un poco más avanzado, ¿cierto? Pero al menos en la parte de flujos de trabajo sí es, digamos que, de conocimiento de el uso de la herramienta, obviamente del uso del caso de negocio. Y ahorita vamos a ver algo bien chévere que ahora con la llegada de Copilot al ecosistema de Power Platform, pues ahora se vuelve más fácil porque en lenguaje natural yo puedo solicitar la construcción de un flujo de trabajo o inclusive de una aplicación. Power Virtual Agents, a través de arrastrar cajoncitos que me ayudan a hacer flujos comunicacionales, puedo construir un bot. Se ha visto que hoy en día, por ejemplo,
usuarios totalmente sin conocimiento técnico han construido bots desplegados en Microsoft Teams. Y eso es porque Teams permite hacer eso de una vez, ¿cierto? Entonces pueden ir, si están usando Teams, pueden ir de una vez a Apps, darle Power Virtual Agents y construir un bot rápidamente. Condición, el bot queda atado a un Teams, básicamente. Y si las personas quieren usar ese bot, pues van a tener que agregarlas a ese Teams. En el tema de Power Pages es pensado para justamente construir soluciones al estilo Dreamweaver, FrontPage por allá en sus tiempos, portales ya sea de uso interno o de cara externa, ¿cierto? Aquí se debe tener en cuenta que si yo voy a hacerlo de cara externa, pues si voy a tener que proveer de alguna manera un mecanismo de interacción con la información que está allí, es obligatoriamente tener licenciado usuarios autenticados. Si solamente es consumo de información, es decir, solamente van, miran las opciones, misión, visión, historia de la organización, entre otros, pues no hay ningún problema. Eso es lo que se conoce con usuarios anónimos. Igual, la plataforma exige que también se tengan que licenciar, pero el licenciamiento sí es muy costo eficiente, muy diferente a cuando yo los tengo que licenciar para que se autentiquen. Power BI ya trae algunos elementos de bajo código, sin embargo, esto daría para otro tema porque Power BI hoy en día también hace parte de otro ecosistema que se llama Microsoft Fabric. Entonces, hoy en día Power Platform y Fabric comparten a este señor Power BI y es un ecosistema mucho más robusto. Pero también me ayuda en algunos escenarios con temas de bajo código. Ahora, en los temas de AWS tenemos servicios, no plataforma en sí como la tenemos en Microsoft. Son servicios que me ayudan a mí en temas o servicios de bajo código que me ayudan a mí en la construcción de soluciones. Aquí sí o sí yo requiero un conocimiento técnico. ¿Por qué? Porque yo necesito estar enterado o saber cómo yo voy a hacer la integración o un llamado a una AWS Lambda, cómo voy a comenzar a enviar información, por ejemplo, a una AWS Dynamo. Todo eso, cómo integro los diferentes servicios. Entonces, esto funciona más como un ecosistema integrador. Si han escuchado de Azure Logic Apps y tienen familiaridad con ese ecosistema, pues bien, AWS Step Function es similar a eso. Sí, entonces aquí sí o sí necesito conocimiento técnico, pero digamos que por su versatilidad en ser de bajo código, pues ahora los pro developers no necesariamente tienen que estar escribiendo código manejado, sino que se pueden apalancar en este tipo de plataformas. Entonces, hay algunos servicios también como SageMaker Canvas que a mí me permite llegar y generar modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial para el alma, digámoslo así, para su entrenamiento y disposición ante aplicaciones. Y eso se hace a través de este tipo de servicios que son de bajo código. Básicamente lo que yo arrastro es conectores y lo que comienzo digámoslo ahí, a agregar son la data para poder hacer el entrenamiento de ese modelo. Pero no es un tema de código manejado. ¿Lo puedo hacer por código manejado? Sí, ya hay otros servicios que puedan hacerlo. AWS Glue es uno de los servicios que me permiten a mí inclusive hacer una gestión, sobre todo, o hacer ingeniería de datos como tal en este tipo de escenarios con plataformas o digamos que con pocos clics, ¿sí? Porque es una plataforma de integración justamente de eso, de datos como tal, y es también muy versátil en ese sentido. Entonces, tengo servicios. En AWS son servicios. Sí se tenía antiguamente una plataforma que sí era digamos que un posible competidor de Power Platform, y esa era Amazon Honeycode. Pero Amazon recientemente y hace unos cuantos meses anunció que ya no va más. De por sí que Honeycode existía desde hace como 3 o 4 años, pero nunca salió de su versión beta. Y hoy en día, pues AWS llegó y dijo, no voy más con esa plataforma y pues ya. No vamos a tener nuestra herramienta en AWS de bajo código como tal. Y cuando yo tengo GCP y he adquirido los servicios de Google Workspace, yo tengo algo que me ayuda a mí a construir ese tipo de soluciones basado en archivos. Básicamente la base de datos es
Google Spreadsheet, creo que es que se llama, la versión de el Excel, por así decirlo, en Google. Y ese es mi modelo de base de datos. Pero a partir de ahí yo puedo construir soluciones con algo que se llama justamente Google App Sheet como tal, ¿cierto? Aquí sí el acceso obligatoriamente es para el ecosistema de Google Workspace. O sea, casi que es un acceso interno. Estoy apalancado o soportado en la nube de GCP. Puedo integrar componentes de GCP, sí lo puedo hacer, ¿cierto? Como tal. Pero digamos que ahí en este punto es una combinación. Yo puedo empezar como un usuario Power User o Citizen Developer, pero muchos de estos componentes que yo tengo que integrar sí requieren de conocimiento técnico, o sea, es muy poco. Entonces, entre las tres nubes, la que mejor tiene una oferta de bajo código es Microsoft, ¿cierto? Microsoft es la que tiene la mejor oferta en estos momentos en plataformas de bajo código, al menos en las tres nubes. Hay plataformas, por otro lado, que me permiten trabajar de esta manera, claro. UiPath, que es una plataforma de automatización de procesos o de tareas, también tiene su versión de low code a través de UiPath Apps, ¿cierto? Está Bubble.io, que también es una plataforma de bajo código. Entonces está OutSystem, está Appian. Entonces hay otras en el mercado también que me sirven para ello, ¿cierto? Fuera del ecosistema, al menos de las tres nubes. Súper. Emma, ¿tenemos Orland, preguntas? sí, justamente creo que acabas de responder una pregunta que teníamos y era en qué plataforma recomiendas o consideras que funcionan mejor los servicios low code. De las que yo he trabajado, me quedo con Microsoft Power Platform, me quedo con Appian y me quedo con Bubble.io, ¿cierto? Son las tres que he trabajado, al menos con mayor intensidad, y son las tres que me guían. Por Sí, ahí he dado algunos elementos en OutSystem, sí, pero lo que a mí me mata de OutSystem es el tema del licenciamiento, me parece demasiado costoso. sí, Entonces, tiene uno que tener una muy buena estrategia de aplicaciones low code para poder hacer uso de ese tipo de plataformas. Pero de las tres, eh, esas, Microsoft, la de Microsoft, Appian y Bubble. Últimamente súper. Bubble es porque es más de arrastrar, conectar y es mucho más sencillita. Es muy, no la veo, no la he aplicado para temas muy robustos, es muy sencilla. Appian tiene la combinación de las dos, es decir, es low code, pero al mismo tiempo puedo insertar código. Y Microsoft, pues por todo el ecosistema realmente, y porque la mayoría de los escenarios, pues la mayoría de las empresas tienen Microsoft 365, así que es más fácil comenzar a acceder a ese tipo de plataformas por allí. Super. Orlan, antes de continuar, les hago un breve recordatorio a todos. En el chat van a encontrar anclado en el primer comentario una breve encuesta que siempre hacemos para que todos ustedes pues, nos den, digamos, como un feedback de todos estos espacios y además para conocer mucho más sobre cómo se está moviendo su empresa, de qué manera podemos ayudarlos en este caso, por ejemplo, con cualquier tipo de conocimiento sobre low code. Entonces, vayan allá al primer comentario, por favor, y diligencien la encuesta. Listo, Orlan, continúo. Vale, entonces ya para finalizar, pues una pequeña muestra de lo que es Copilot dentro del ecosistema de Power Platform, ¿cierto? Y cómo me comienza a ayudar a mí a construir soluciones. Entonces aquí vamos a decirle crear una aplicación para la gestión de inventarios. Y vamos a darle next. Y él lo que va a hacer es comenzar a procesar y me va al menos allá a traer una primera versión, ¿cierto? Él trabaja sobre esa tabla, él ya me dice, ok, vamos a tener un producto con algunos datos como tal. Yo aquí puedo llegar y decirle, ok, tengo precio, cantidad. eh, Puedo llegar y decirle, agrega a la tabla un campo descripción de producto, ¿cierto? Y ya Copilot comienza a hacer la magia pues como tal. Entonces aquí ya tenemos nuestro campo de descripción. Si con esto ya es suficiente, o podríamos llegar y decir acá, agrega, ahora sí, agrega un campo llamado línea.
de producto. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí ya tengo mi línea de producto. Si con esto es suficiente, entonces le digo crear aplicación, crear en mi propio ambiente como tal, y él ya va a tomar eso que acabo de hacer y ya me va a montar apenas el preview de la aplicación, ¿cierto? Entonces de esta manera es que yo ya puedo comenzar inclusive a maximizar mucho más el poder acceder a estas soluciones sin un conocimiento técnico. Lo mismo me va a pasar con este señor Power Automate, donde yo le voy a decir aquí, crear un flujo de trabajo donde extraigas los archivos adjuntos y solicites aprobación por Microsoft Teams. Voy a poner un ejemplo y vamos a ver qué pasa. ¿Cierto? Vamos a ver si por aquí ya acabó. Perdón. Entonces aquí ya me empieza a generar a mí esta solución, ¿cierto? Al menos el preview. Y obviamente tengo aquí ya CodePilot que me va a seguir ayudando a cómo construyo esta aplicación, ¿cierto? Ok, entonces vamos a dejarlo hasta acá, porque no tiene... sí, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces aquí ya tenemos un flujo sugerido, ¿cierto? Si yo ya quiero, pues le digo, ok, vamos a trabajar sobre ese flujo sugerido y empieza a crearme el flujo de trabajo. Y esta es la nueva interfaz, en este caso, por ejemplo, de Power Platform, perdón, de Power Automate, ¿sí? Donde yo ya tengo que comenzar aquí a hacer las parametrizaciones pertinentes para crear la solución. Y acá ya tengo, digamos que los diferentes elementos o configuraciones. Vamos a decirle por acá, a ver si no la coloca. Agrega una tarea de envío de correo. O vamos a ver si me la coloca. De envío de notificación. Vamos a ver. Por Teams. A ver qué pasa. A ver si sí es capaz. ¿Cierto? Entonces, listo. Aquí tengo ya la aplicación. Y miren que él ya de entrada me está construyendo, basado en esa tabla que le dijimos, él ya me está construyendo un preview de esta solución. Ya me trae el campo buscar, ya tengo aquí cómo acceder a nuevo, la descripción. Vamos a darle a ejecutar a ver qué pasa. ¿Cierto? Entonces ya lo que tengo que comenzar es a programar. Miren que acá, de entrada, yo creo que no se alcanzó a ver bien. Ahora sí. Vamos a darle clic nuevo. Y ya aquí en nuevo, mire que yo ya tengo la pantalla de nuevo para poder comenzar y agregar esa información. ¿Cierto? Cantidad. Dividir el producto, colocarle para que no vaya a poner un problema. Categoría 2, ¿cierto? Y guardar. A ver qué pasa. Y aquí ya lo tenemos, miren. Entonces, aquí ya construí rápidamente una pequeña aplicación haciendo uso de inteligencia artificial y CodePilot, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasó por acá. Aquí está. Si me lo colocó, le habíamos dicho, porfa, agrega una tarea de envío de notificación por Teams. Aquí ya me la agregó. Entonces, yo así de esta manera voy construyendo mis soluciones y lo que tengo que comenzar a entrar es a hacer parametrizaciones. ¿Ya? Puede ser que se requiera ya de un conocimiento más de la plataforma, de cómo se usa la plataforma y del negocio, más que un conocimiento técnico en sí de cómo insertar código como tal, ¿cierto? Y bueno, de esta manera es que hemos terminado como esta corta presentación acerca de este overview de plataformas low code, así en una manera general. Y pues próximamente, más adelante, de pronto estaremos dando algunos otros webinars ya más específicos, sobre todo centrados en Microsoft Power Platform, de cómo construimos este tipo de soluciones y tal vez hagamos uso también de CodePilot en su momento. Dale, Emma. Súper. Orlando, tenemos una pregunta que dice, al inicio de la charla se mencionaron los modelos de gobernabilidad. ¿Cuáles modelos son los más llamativos? ¿Qué qué sugerencias tienen para su implementación? Vale, mira, nosotros cuando el modelo de gobierno básicamente son piezas de Legos, ¿sí? Yo puedo arrancar y una de las cosas sugeridas es primero identificar o comenzar a mirar mi estrategia de desarrollo basado en estas plataformas, donde yo tengo que identificar quiénes van a ser mis citizen developers, si los voy a tener. Si no los voy a tener, entonces, ¿quién es mi equipo pro developer? Si lo voy a tener interno o va a ser parte de un proveedor.
¿cierto? ¿Cuáles son esas responsabilidades que ellos van a tener? Adicional a eso, yo voy a tener también unos temas de arquitectura de referencias. Es decir, el mero hecho de que, o de diseños técnicos de referencias, el mero hecho de que yo esté trabajando con plataformas low-code no significa que yo no tenga que generar algunos documentos técnicos. Eso no se lo voy a pedir al negocio, pero sí yo al menos puedo llegar y validar cómo es que, o puedo dar las directrices, digamos que a manera coloquial, de cómo se deben construir las soluciones. Y ahí de la mano van las políticas de cómo se debe desarrollar. Entonces, una posible política puede ser, si el negocio conoce de el proceso que desea automatizar, debe de solicitar al área de TI la creación de la aplicación y que éste se la comparta al área de negocio para que él arranque. Y una vez terminada la aplicación, esta debe ser notificada al área de TI para que haga su validación, publicación y disponibilización como tal y reciba la aplicación, ¿cierto? Para tener control y mantenimiento de la misma. Entonces son políticas que yo puedo comenzar a generar. Otro es poder llegar y decir, ¿cómo es que yo voy a dejar que mi negocio también sea partícipe de esto? ¿Qué pasa si el negocio se queda corto en la solución? ¿Cuál es el camino a seguir? El negocio entonces debe de contactar al proveedor o debe de dirigirse al área de desarrollo de mi compañía o debe de dirigirse al project manager para que llegue y le ayude a gestionar esa otra parte que haga falta, ¿cierto? Hay temas de inclusive de ciclo de vida de una solución. ¿Sí? En el sentido de cada cuánto debo de estar monitoreándola para que, o monitoreándola no, cada cuánto debe estar revisando si debe tener alguna modificación, si debe tener alguna actualización por nuevos componentes que llegaron o por componentes deprecados que de pronto pasan o funcionalidades que salen como tal del mercado o de la plataforma, que dejan ya de ser útiles en la plataforma. Todos esos elementos hay que tenerlo en cuenta y cómo yo comienzo a administrar también, cuál va a ser mi appliance para poder administrar este tipo de gobierno. Yo necesito apalancar de alguna manera tecnológica mi cumplimiento de ese gobierno para saber si estoy cumpliendo métricas, si se están cumpliendo los procesos. Y entonces, en el caso de Power Platform, existe dos plataformas, dos kits, uno que se llama Co-Starter Kit y el otro se llama Automation Kit. ¿Cierto? Ambos me permiten a mí hacer gestión de estos activos. Por ejemplo, controlar desde que nace la idea hasta que se pone en productivo y ofertarle o ponerle a disposición a mi usuario de negocio ya componentes inclusive preconstruidos que él solamente tiene que arrastrar y soltar. Entonces, todo eso hace parte de un modelo de gobierno, ¿cierto? Hay modelos de gobierno muy grandes, muy robustos. Tenemos modelos de gobierno muy robustos como para uno que hicimos para Sura y para Ecopetrol. Son muy robustos con unas particularidades muy puntuales. El modelo de gobierno a veces no necesariamente es un copy-paste de otro lado, ¿cierto? Porque el modelo de gobierno está pensado para la realidad de la organización. Y por eso es que se hacen este tipo de advisories o de consultorías para saber hasta dónde tenemos que llegar. Hay compañías donde solamente nos han solicitado montarme el Co-Starter Kit y ya, no me montes más. Yo ya me encargo del resto, porque ya del interior tienen una estrategia para ello. Como hay otras que nos dicen antes todo lo contrario, no me montes eso, defíneme en un documento todo lo que yo tengo que hacer y créame 2, 3 flujos de trabajo que me permiten a mí hacer un monitoreo básico. Entonces, perfecto, ¿cierto? Entonces son piezas de Lego, ¿cierto? Como tal, en ese sentido. Lo importante es tener claro mi estrategia de hacia dónde llevo o hacia dónde llego con el uso de estas plataformas. Eso hay que tenerlo claro y de ahí parte tu gobierno. ¿Sí? Si tú solamente dices, no, es que esto solamente lo va a hacer uso el área de TI, pues entonces tu gobierno empieza a moverse hacia gobernar lo que haga el área de TI como tal y cómo esto se publica hacia la compañía. Pero si tú dices, como nos ha pasado, por ejemplo, en un banco en Ecuador, nos dijo, mira, me están creando aplicaciones hasta tirar para el techo y me tocó quitar licencias por todos lados para evitar eso. ¿Cómo hago para ejercer un mayor control sobre eso? Entonces, venga, empecemos. Primero empecemos entendiendo y homologando el conocimiento de todo lo que esa plataforma me puede llegar a ofrecer, ¿cierto? Ventajas, desventajas, limitantes, entre otras cosas. Y a partir de ahí, homologado el conocimiento y hasta dónde puedo llegar,
y los posibles escenarios en los que puede usar esa plataforma, ahora sí empecemos a construir nuestro modelo de gobierno. Así es como debería de llevarse. Súper. Nando, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Creo que los comentarios han sido muy positivos. De verdad que un espacio muy enriquecedor para todos. Recordarles a las personas que aún nos acompañan que en el primer comentario pueden encontrar la encuesta. Es muy corta y realmente nos ayudan a saber cómo perciben este espacio y en caso de que necesiten alguna ayuda de nosotros en estos temas, realmente poderles brindar, digamos, como todo el apoyo que necesitan. Y nada, Orlando, nuevamente agradecerte a ti. Muchísimas gracias por el espacio. Estuvo de verdad muy, muy enriquecedor. No, muchas gracias a vos por invitarme, Emma. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Mil gracias y un feliz resto de día.